Cuando Madame Roland subió al patíbulo aquel frío noviembre de 1793, pronunció las palabras por las que ha pasado a la posteridad. Oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Definitivamente, una gran mujer. No podíamos olvidarnos de Madame Roland en nuestro especial Mujeres de la Revolución. Extraordinaria pensadora, lectora voraz, amante de las letras y de las artes, pero, sobre todo, una de las pocas personas que se atrevió a desafiar a aquel régimen de terror que se había adueñado de Francia y que llevaba a la guillotina nada menos que una media de 4 personas por hora. Es muy importante reivindicar el papel que tuvieron las mujeres en la Revolución Francesa. Este es, de hecho, el objetivo de estos 4 podcasts especiales. Porque los artífices del cambio social no solo fueron los varones, los parlamentarios de la Asamblea Revolucionaria y los pensadores y filósofos, sino también las numerosísimas mujeres que se interesaron por la mejora social. Ya desde inicios del siglo XVIII existían en Francia los llamados salones, usualmente patrocinados y conducidos por mujeres aristócratas, las famosas salonières. Se trataba de damas instruidas, lectoras de clásicos y de pensadores ilustrados, y muy a menudo mecenas de artistas, como la magnífica Madame Pompadour, de la que hablaremos próximamente en este podcast. En los salones de estas mujeres se reunía la flor y nata de la intelectualidad francesa, y en ellos se debatía sobre cuestiones morales y sociales. En estas tertulias, las damas participaban en trato de igualdad con sus compañeros y sobresalían por su cultura, su educación y su ingenio. La gran mayoría de estas mujeres ilustradas pertenecían a la nobleza. El motivo es evidente. Solo las muchachas pudientes podían permitirse crecer entre libros y educadores. Esto hace aún más extraordinario el caso de Madame Roland, nacida en una familia, digamos, normal. Su padre, Gatien Philippon, era un modesto grabador y artista aficionado, y por cierto, bastante ambicioso. Parece ser que se arruinó, y con él toda la familia, a causa de un negocio turbio relacionado con el tráfico de joyas. Aún así, la familia vivía con cierta holgura en un cómodo segundo piso del Quai de l'Horloge en París. Nuestra protagonista nació en la capital francesa el 17 de mayo de 1754 y recibió el nombre de Marie-Jeanne, aunque su madre la llamaba afectuosamente Manon, apodo por la que es conocida actualmente, Manon Roland. La pequeña pasó sus primeros 2 años de vida en el campo, en Arpajon, a 30 kilómetros de París, al cuidado de una ama de cría. Esto era bastante usual en las familias acomodadas francesas de la época. Las damas que gozaban de cierto acomodo no solo no daban el pecho a sus hijos, sino que además los solían enviar al campo con sus nodrizas. Encontramos también casos recientes, como por ejemplo el de Modigliani y Jeanne Buterne, que trasladaron a su hija lejos de París tras su nacimiento. Por cierto, podéis recordar su trágica historia si escucháis el podcast número 2. Pero por el momento, la adolescente Manon no tiene ninguna intención de contraer matrimonio. Está demasiado ocupada con sus estudios y sus lecturas. De hecho, y a diferencia de sus compañeras, los hombres y el matrimonio no ocupan ni un minuto de su pensamiento. Manon lee y escribe incansablemente. Pero, ¿se trataba solo de un absoluto desinterés por el sexo contrario o había en este rechazo algo más profundo? Ella misma reconoció que su carácter se había vuelto aún más tímido y reservado después de un año de estudios en un convento, y que eso le hacía mirar a los hombres con cierto temor. Puede que este
que en este desinterés existiera también una cierta inseguridad en sí misma o una educación demasiado religiosa. O puede que el ideal masculino de la jovencita fuera tan elevado que no creía poder encontrarlo en el mundo real. En verdad, admiradores no le faltaban. Aquel siglo XVIII estaba lleno de bellos petimetres empolvados, pero solo interesados en bailes, juegos y coqueteos. Y Manon necesitaba un hombre con el que pudiera mantener conversaciones inteligentes. Un hombre que estuviera a la altura de los que eran sus grandes amores. Plutarco, Voltaire, Diderot y, sobre todo, Rousseau, que fue quien le impresionó durante más tiempo. Todos estos autores fueron perfilando su virtud y sus sinceros ideales republicanos. Sin embargo, a pesar de ser filósofa, Manon era también profundamente religiosa. La muchacha hace su primera comunión a los 7 años y, según nos cuenta en sus memorias, aquel primer contacto con el misterio de la Eucaristía despierta en ella una espiritualidad exacerbada, casi tan extraordinaria como su sed por el saber. En Manon todo es a lo grande, tanto si se trata de filosofía, como de libros, como de fervor hacia Dios. La muchacha lo siente como si fuera la cosa más preciada del mundo. Es entonces cuando pide a sus padres seguir sus estudios en un convento, en el que permanecerá un año y donde conocerá a la que será su mejor amiga y especial confidente, Sophie Canet. Por supuesto, Manon, aquella niñita despierta, sensible e inteligente, que se emocionaba con los ramos de violetas que llegaban a casa en Navidad, no podía permanecer impasible a las tentaciones de lo sublime. Así, ya fuera mediante la lectura de Rousseau, la contemplación de un ramo de flores, de un atardecer, o mediante los cantos extáticos de la liturgia, Manon sentía que su alma se elevaba, se perdía entre las inmensidades y escapaba de esta forma de la realidad que la circundaba y que parecía no acabarle de contentar. Manon era una incorregible soñadora. Toda esta sensibilidad se traslucía en su rostro que, en palabras de su amiga Sophie, era más bonito que hermoso. Quizá por ello, por esa luz que traspasaba sus facciones, su futuro marido, Jean-Marie Roland de la Platière, conocido por cierto de Sophie, quedó prendado al ver su retrato y pidió conocer a la muchacha. Sophie, convertida en una improvisada Celestina, habló también a Manon de su culto y educado amigo, muy consciente de que ambos eran amantes de la buena conversación y compartían gustos muy similares. La buena amiga deseaba también sacar a Manon de su desolación, pues la muerte de su madre había sumido a la joven en un estado de abatimiento tal que ni sus amados libros parecían animarla. Manon tenía solo 21 años. Era joven, atractiva e inteligente, pero parecía que ya nada esperaba de la vida. Algo debía cambiar. Roland de la Platière pasaba ya de los 40 cuando Manon lo conoció. Efectivamente, era un hombre muy culto, ferviente, ilustrado, de excelente conversación y mejor trato. En sus memorias, Manon lo describe de la siguiente manera: bastante alto, bastante descuidado en su apariencia, con esa clase de rigidez que viene de horas en el estudio, pero sus maneras eran simples y sencillas. En otra ocasión comenta de él su aire negligente y su escaso refinamiento, que compensaba ampliamente con su aire de digno filósofo. En opinión de Manon, esta seriedad desaparecía cuando sonreía y tenía una encantadora voz. ¿Habría encontrado por fin esta incorregible, soñadora y aún más inteligente muchacha a su compañero perfecto?
Después de su primer encuentro, el caballero la visita muy a menudo, fascinado por la inteligencia de ella, su aire soñador y, sobre todo, por su excelente conversación. A decir verdad, los dos tenían muchas cosas en común. Amaban a los clásicos y a los ilustrados, especialmente a Rousseau, y tenían ideas parecidas respecto a las virtudes que debía tener una república. Porque Manon, al igual que muchos de sus contemporáneos, era una republicana convencida. Como ella misma comenta en sus memorias: Plutarco me preparó para ser republicana. Rousseau me enseñó la felicidad doméstica a la que podía aspirar y los gozos inefables que era capaz de saborear. Recordemos que Charlotte Corday, la protagonista de nuestro podcast anterior, era también una asidua lectora de Plutarco y, como Manon, republicana hasta la médula. Monsieur Roland parte hacia Italia aquel verano de 1776 y confía a Manon sus manuscritos para que vele por ellos mientras él está de viaje. Manon confiesa en sus memorias que leyó aquellos manuscritos y que eso le hizo comprender mejor a su amigo. Monsieur Roland era un gran erudito, constante y trabajador, y también escribe. Su libro de viajes, Cartas desde Suiza, Italia, Sicilia y Malta, es, según el historiador Jules Michelet, el mejor libro de viajes francés del siglo XVIII. Cuando Roland regresa, las visitas a su joven amiga se multiplican. Parece ciertamente que ya no puede vivir sin ella. ¿Pero qué pasaba por el corazón de Marie-Jeanne mientras tanto? ¿Sentía ella lo mismo hacia su constante amigo? La verdad es que no podemos saberlo a ciencia cierta. ¿Que le gustaba? Está claro. Ella misma lo dice. ¿Que disfrutaba con su conversación? También. Se sentía a gusto con aquel hombre que le doblaba la edad, que no era el más apuesto de sus galanes, cierto, pero que tenía una madurez intelectual que ella no había sabido encontrar en los otros. Finalmente, Roland le declara su amor. Su amistad ha durado nada menos que 5 años. En 1779, tras una primera negativa de Manon, ambos se casan en París y oficia, por cierto, la ceremonia el mismo tío que de pequeña había enseñado a la joven los rudimentos del latín. ¿Por qué se negó al principio Manon? Parece ser que cuando Roland inquirió el porqué de su negativa, ella contestó que su familia estaba arruinada y que no podía permitir que uniera su vida con una muchacha pobre. Después de rechazarle, Manon regresa al convento donde estudió y se encierra allí durante un tiempo. Miedo, quizá. Recordemos su timidez y el problema que tenía para relacionarse con los hombres. ¿Duda? O quizá aquel bueno de Roland solo le gustaba como amigo, como compañero intelectual, pero no como marido ni amante. El caso es que el caballero persistió y finalmente Manon accede a su ruego. En sus memorias, ella comenta que nunca se arrepintió de aquella decisión. De hecho, durante los años que duró su matrimonio fue devota a su marido, entregándose a él con la misma pasión con la que se entregaba a todo. Los dos esposos trabajaban juntos. Ella ejerce de secretaria, le pasa a limpio sus cartas y trabajos, los corrige, le aconseja, le apoya. Sin embargo, como suele pasar, no todo era un lecho de rosas. Parece ser que Monsieur Roland estaba celoso de las amistades de Manon y le llegó a prohibir que se viera con Sophie, que era precisamente la que los había presentado. Así, poco a poco, y como sucede con tantas mujeres en la historia, recordemos el caso de Nadia Mandelstam, de la que también hablamos en este podcast, como tantas otras, Manon se convirtió en una especie de sombra de su marido. Pero a pesar de todo, Manon fue más o menos feliz con Roland. Ambos compartían ideales y ambos se alegraron cuando, en verano de 1789, estalló la Revolución.
porque creían en aquel sueño de libertad, igualdad y fraternidad, como creyeron tantos y tantos otros. No sabían, no podían saber cuán caro pagarían el hecho de implicarse. Pronto, la revolución siguió un curso más amenazador. Los Roland seguían con ojos asombrados los crímenes que empezaban a salpicar Francia. Ellos eran republicanos moderados, más alineados con la ideología de los girondinos que con la de los radicales jacobinos, que cada vez pedían más y más sangre. Alojados en el Hotel Britannique, su hogar en París, los Roland reciben a intelectuales y a los hombres ilustres del momento. Su salón es famoso en toda la ciudad y pronto empiezan a levantar envidias y sospechas entre las filas jacobinas. No solo son partidarios de los girondinos, sino además son tremendamente populares. La gente los ama. Pronto empiezan a correr calumnias. La convención los vigila de muy de cerca. El 1 de junio de 1793, y coincidiendo con la caída de los girondinos, Madame Roland es arrestada. Su marido ha conseguido huir de París. En la prisión de Saint-Pélagie, donde estará recluida 5 meses, escribirá Madame Roland sus famosas memorias, publicadas más tarde bajo el elocuente título Llamamiento a la imparcial posteridad. En estas más de 200 páginas, Manon relata toda su vida, desde su llegada al mundo hasta su momento actual, encerrada entre los muros sombríos de la prisión, donde sabe o intuye que le quedan pocos meses de vida. Sí, Madame Roland es suficientemente inteligente como para saber que ninguno de los que entran en la cárcel acusados de crímenes contra la revolución viven para contarlo. Esa es la realidad de Francia. El sueño dorado de la libertad se ha hecho añicos, se ha volatilizado como agua bajo el sol y solo queda cieno, barro y ponzoña. El terror, capitaneado por sombrías figuras como Marat o Robespierre, se ha adueñado de su patria y ella grita a través de su pluma en esas páginas escritas con cada pedazo de su piel y de su corazón. Grita a la posteridad, al futuro. Grita para que el dolor no se olvide. Pero, ¿a qué puede ser comparada la dominación de estos hipócritas quien, enmascarando su ambición y avaricia con el disfraz de la justicia y convirtiendo las leyes en trampas para el inocente, han creado un tribunal de justicia como máquina para su venganza personal y envían al cadalso, con las formalidades de un juicio de mentira, a cualquier individuo cuyas virtudes les ofenden, cuyos talentos excitan sus celos, cuya opulencia tienta su codicia? Y añade, desconsolada: ¿cuánto tiempo debo ser testigo de la desolación de mi tierra y de la degradación de mi gente? No tuvo que ser testigo durante mucho tiempo más. El 1 de noviembre, Madame Roland era llevada a la conciergerie, a la espera de juicio. Antes de su traslado, había conseguido entregar su manuscrito a algunos amigos fieles que la visitaron en Saint-Pélagie. Gracias a estos amigos, se salvó uno de los testimonios más preciados de la Revolución Francesa, un grito atronador a la libertad, a la justicia y, por supuesto, al sentido común que parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Madame Roland cayó bajo la guillotina a los 39 años. Probablemente nunca en su vida
hubiera imaginado que su existencia terminaría así. Nada quedaba ya de aquella infancia dorada que ella rescató en sus memorias, ni siquiera quedaba ya nada de los apacibles días de su amistad con Roland. Al menos murió con la alegría de saber que tanto él como Eudora, la hija de ambos, estaban a salvo. Eudora sí, pero no Jean-Marie de la Platière. La noticia de la muerte de su esposa le sorprendió lejos de París. Completamente decidido a dar su vida y reunirse con ella, el hombre, ya casi anciano, se encamina de nuevo a la capital para denunciar las atrocidades de los jacobinos. Cerca de Rouen, quizá asustado por el final que le espera, el beso frío de la guillotina, por supuesto. La fortaleza le abandona y se clava la hoja de su espada en el corazón. Cuando encontraron su cuerpo, hallaron entre sus ropas el siguiente mensaje. No miedo, pero sí indignación me hizo dejar mi retiro al saber que mi esposa había sido asesinada. Decidí no permanecer más tiempo en una tierra ensuciada de crímenes. Puede que lo que le impelió al suicidio fuera una cosa muy distinta. Si Roland era ejecutado, sus bienes serían embargados por el Estado y su hija Eudora se quedaría sin nada. Pero si se suicidaba, la pequeña lo heredaba todo. Algunos historiadores creen que fue este el verdadero motivo del suicidio de Monsieur Roland, y yo no puedo menos que quitarme el sombrero ante su valentía. La valentía de él y, por supuesto, también la de ella. Una mujer que se atrevió a hablar claro y a desafiar a la temible convención, que puso los puntos sobre las íes y dejó un libro imperecedero, un auténtico canto al amor, a la paz y a la hermandad de los hombres. Desde nosotras las mujeres, mi homenaje a Madame Roland. Estés donde estés. Merci. Gracias.